Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos, provenientes de diversos entornos como pescadores, agricultores y artesanos. Dejaron todo para seguir a su Maestro y, como testigos de la resurrección de Jesús, fueron encargados de difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su camino no estuvo exento de adversidades. Enfrentaron persecuciones y martirios por su fe, entregando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no ocurrieron de manera común. Cada una de ellas es un testimonio conmovedor de su fidelidad al Maestro y de la brutalidad que el ser humano es capaz de infligir a sus semejantes. ¿Curioso sobre el destino de los 12 apóstoles? Si piensas que tuvieron finales ordinarios, prepárate para sorprenderte. Sus vidas y muertes están rodeadas de misterio, controversias y narrativas oscuras. En este video profundizaremos en los detalles registrados en la Biblia, así como en la información aportada por la Iglesia e historiadores. Entre estas figuras destaca Juan, el apóstol amado, una presencia enigmática en las Escrituras sagradas. Hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Juan tuvo una convivencia muy cercana con Jesús, siendo a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta conexión especial le otorgó una perspectiva privilegiada sobre las enseñanzas y eventos en la vida de Cristo. Reconocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan tuvo un papel fundamental en la difusión de las enseñanzas de Jesús, estando a su lado en momentos decisivos, como la transfiguración y la última cena. Tras la muerte de Jesús, Juan se convirtió en una pieza clave en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén, siendo testigo de la ascensión de Cristo y sirviendo como un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, su destino está lleno de misterio y simbolismo. Juan enfrentó diversas persecuciones, especialmente bajo el mando del emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Éfeso. Según la tradición, fue capturado, torturado y arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, de manera milagrosa, su vida fue salvada y no sufrió ningún daño. Ante este milagro, el emperador ordenó su exilio en la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión del imperio. Es importante destacar que no hay versículos bíblicos que confirmen esta narrativa. Lo que tenemos es el conocimiento transmitido de generación en generación por la Iglesia, que desempeñaron un papel crucial en la construcción de la teología cristiana. Muchas de las historias sobre los finales de los apóstoles fueron contadas por ellos e integran la doctrina cristiana hasta nuestros días. Juan, exiliado en la isla de Patmos, tuvo visiones apocalípticas que compuso y están documentadas en el libro del Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones subrayan su conexión espiritual y traen profundas enseñanzas sobre el futuro. En cuanto a su fallecimiento, la tradición cristiana menciona que, a pesar de varios intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, Juan habría muerto de causas naturales. Según Policrates, obispo de Éfeso, citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, el apóstol Juan dejó este mundo en Éfeso, en Asia Menor, alrededor del año 100 después de Cristo, con aproximadamente 94 años. Curiosamente, se relata que su tumba fue encontrada vacía cuando fue abierta por orden de Constantino. En la plenitud de sus años, Juan, enriquecido por la sabiduría conquistada, tras décadas de reflexión y dedicación, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, cargadas de espiritualidad, orientaban, corregían y alentaban a los fieles. Sus instrucciones, moldeadas por la convivencia con Cristo, eran pronunciadas con autoridad y amor, consolidando los cimientos de la naciente fe. En sus últimos días, Juan reflexionaba sobre la vasta tapicería histórica que había presenciado. Desde los humildes comienzos a orillas del mar de Galilea hasta las intrincadas dinámicas en Éfeso, donde la Iglesia se esforzaba por preservar su identidad en un mundo a menudo hostil. En cada palabra escrita o consejo dado, Juan destacaba la esencia del Evangelio, el amor incondicional de Dios revelado en Jesucristo. Instaba constantemente a la comunidad a mantenerse fiel a la verdad,
al mismo tiempo que apelaba al amor y a la unión, reiterando el deseo de Jesús de que sus seguidores fueran uno, conforme a Juan 17:21. A través de las visiones apocalípticas, Juan proporcionó a la Iglesia una visión de esperanza y victoria, incluso frente a persecuciones y adversidades, señalando el triunfo final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, llenas de simbolismo, han sido una fuente de inspiración para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, independientemente del tamaño de los desafíos, la victoria final es de Dios. Juan, al atardecer de su vida, dejó un legado invaluable no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino también como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y de la vida que llevó, continúa inspirando a innumerables generaciones, siempre señalando hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, conocido como el hijo de Zebedeo, tuvo una presencia notable en eventos significativos de la vida de Jesús, como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y el intenso momento de agonía en Getsemaní. Su estrecha relación con Juan y con el propio Cristo resalta su importancia entre los apóstoles, evidenciada por su inclusión en un trío compuesto también por Pedro y Juan, testigos de momentos y milagros exclusivos, demostrando la especial confianza que Jesús depositaba en ellos. Tras la muerte de Jesús, el destino de Santiago tomó un rumbo trágico. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, relatan que Agripa I, buscando complacer a los judíos, ordenó su ejecución. Herodes Agripa I, entonces, extendió sus manos para perseguir a algunos miembros de la Iglesia, llevando a la muerte de Santiago, hermano de Juan, por la espada. La narración bíblica no entra en detalles sobre el método exacto de ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por la espada. Es importante diferenciar a los dos apóstoles llamados Santiago: Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. La participación de este último en los evangelios es más discreta, y tras la muerte de Jesús, la información sobre sus actividades se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que él también tuvo un papel en la difusión del evangelio, posiblemente en misiones. En cuanto a la muerte de Santiago, hijo de Alfeo, la escasez de detalles en las escrituras y la variedad de tradiciones crean una atmósfera de incertidumbre. La mayoría de las tradiciones cristianas concuerdan en que también fue martirizado por orden de Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado públicamente. La representación de Santiago siendo decapitado es común en diversas formas de arte religioso. Sin embargo, otras fuentes, como un documento del siglo I, sugieren que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo en Jerusalén y, a continuación, apedreado hasta la muerte. La noticia de su muerte resonó por las calles de Jerusalén, simbolizando no solo una pérdida significativa para la comunidad cristiana primitiva, sino también evidenciando las tensiones crecientes con las autoridades judías y romanas. El martirio de Santiago se convirtió en un momento definitorio, reforzando la seriedad y los riesgos de la misión cristiana. Su muerte, mezclada con dolor y determinación, impulsó a Pedro y a los demás apóstoles a fortalecer su fe y continuar la obra iniciada por Jesús. Lejos de ser en vano el sacrificio de Santiago, inspiró una nueva ola de evangelización, llevando la expansión de la Iglesia más allá de Jerusalén y Judea, alcanzando Samaria y, eventualmente, los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, alimentado por la sangre de los mártires, encontró terreno fértil en corazones ávidos por esperanza y verdad. Santiago, conocido como el Menor, mantuvo su ministerio discreto pero crucial. Aunque las Escrituras ofrecen pocos detalles sobre sus acciones posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que él también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un período marcado por incertidumbres y desafíos.
La historia de los dos Santiagos, cada uno siguiendo su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para las futuras generaciones de cristianos. Ellos ejemplifican la diversidad de vocaciones dentro de la Iglesia, uno llamado a un papel público y un fin dramático, y el otro a una contribución más silenciosa pero igualmente vital. Reflexionando sobre las vidas de Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el menor, recordamos que el camino del discipulado puede tomar diversas formas. Cada uno, a su manera, aceptó el llamado a seguir a Cristo, ya sea enfrentando la espada del verdugo en público o desempeñando un papel discreto pero esencial en el servicio fiel. Sus historias resuenan en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los fieles que, independientemente del camino que elijamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con valentía, amor y una fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente llamado Simón, era natural de Betsaida en Galilea. Pescador de profesión, fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, Simón, fue posteriormente cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la firmeza de fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros, como la caminata sobre las aguas, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desempeñó un papel central en la última cena y emergió como el líder de los apóstoles. La negación de Jesús por parte de Pedro durante su arresto es un episodio destacado, seguido de profundo arrepentimiento y restauración por parte de Cristo después de la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro viajó por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio, estableciéndose eventualmente en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. El papel de Pedro es destacado en los Hechos de los Apóstoles, donde desempeña una función crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó Roma, desencadenando una serie de eventos. El emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio e inició una persecución implacable contra ellos. Pedro acabó siendo arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado boca abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma manera que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy se encuentra la majestuosa Basílica de San Pedro. Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la propagación del Evangelio por el mundo. Su muerte es vista como un testimonio valiente y definitivo de su fe inquebrantable en Jesucristo. Durante esta persecución, muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones terribles, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. Mientras las llamas de la persecución ardían, la fe de los cristianos se esparcía con aún más fuerza, una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado boca abajo, según narra la tradición, no era solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la profunda transformación ocurrida en la vida de Pedro desde el primer encuentro en las orillas del mar de Galilea. El pescador impulsivo se había convertido en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaban a incontables otros en el camino con Cristo. Su muerte no fue el fin, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, con sus errores y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su viaje, marcado por la negación y restauración, por el coraje y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo eclipsado por apóstoles más prominentes, tenía una relación especial con Jesús desde el inicio de su camino como discípulo. Frecuentemente asociado con momentos cruciales en los evangelios,
Como en la multiplicación de los panes y los peces, Andrés fue quien presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia también se resalta en la lista de los 12 apóstoles, donde es consistentemente mencionado entre los primeros. Tras la muerte de Jesús, Andrés continuó esparciendo el cristianismo primitivo, viajando por regiones como Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una peculiaridad única. Fue clavado en una cruz en forma de X, más tarde conocida como la Cruz de San Andrés. Se cree que, al igual que Pedro, Andrés pidió ser crucificado de esta manera, pues se consideraba indigno de morir de la misma forma que Jesús. Se dice que sus restos mortales fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el navío naufragó. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Identificado específicamente en los evangelios como Felipe de Betsaida, su mención destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe es recordado frecuentemente por episodios significativos en la narrativa bíblica, como cuando Jesús lo desafió a resolver la cuestión de alimentar a la multitud, probando su fe. La respuesta de Felipe, evaluando la situación basada en los recursos materiales disponibles, revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable. Sin embargo, Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, con 12 canastas de sobras recogidas. Tras la muerte de Jesús, Felipe continuó desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio, realizando milagros y bautizando a muchos en nombre de Jesús, especialmente en Samaria. La información sobre la muerte de Felipe se basa principalmente en tradiciones de la Iglesia, y no hay un consenso claro sobre los detalles. Los relatos sugieren que Felipe fue crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, alrededor del año 80 después de Cristo, durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Poco se sabe sobre su vida antes de ser llamado por Jesús. Su designación como celote sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su dedicación fervorosa a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un ferviente celo nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirman que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue desollado y cerrado por la mitad durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomeo, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, tuvo su primer encuentro con el Maestro descrito en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús, quien lo saluda como un hombre sin falsedad. Tras la muerte de Jesús, Bartolomeo viajó a la India para predicar el Evangelio, donde tuvo éxito en convertir a muchas personas al cristianismo, atrayendo la atención del rey Astiages, que era pagano. Furioso con la predicación de Bartolomeo, el rey ordenó su arresto y ejecución. La información sobre la muerte de Bartolomeo es limitada, y las tradiciones cristianas presentan narrativas variadas. Una de ellas relata que Bartolomeo enfrentó el martirio por decapitación. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa cuenta que, en el año 51 después de Cristo, Bartolomeo fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo, por su rechazo a renunciar a la fe en Cristo, con su piel siendo exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, antes de su llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm.
Su profesión lo colocaba frecuentemente en una posición desfavorable ante la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo invitó a seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro escrito de su testimonio en la forma del Evangelio, que se convirtió en una parte fundamental del Nuevo Testamento. Según antiguas tradiciones cristianas, Mateo continuó predicando el Evangelio después de la ascensión de Jesús, habiendo actuado en varias regiones, incluyendo Etiopía y la actual Irán. En cuanto a su muerte, existen varias narrativas, pero la más difundida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, en Etiopía, siendo asesinado por la espada. Su vida es un testimonio de su fe en Jesucristo, y el Evangelio de Mateo sigue siendo una fuente vital de sabiduría y orientación. La historia de Mateo es un recordatorio de que Dios llama a todos, independientemente de su pasado o posición social, para participar en su obra redentora en el mundo. Tomás, también conocido como Dídimo o Tomás el Gemelo, es otro de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente un pescador en Galilea, Tomás ganó prominencia en los evangelios por su sinceridad y a veces por su hesitación en creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que podría haber sido un gemelo. El enfoque directo y cuestionador de Tomás hacia la fe y las enseñanzas de Jesús ofrece una perspectiva valiosa sobre la naturaleza humana de la duda y la creencia, convirtiéndolo en una figura con la que muchos creyentes pueden identificarse a lo largo de los siglos. Aunque las Escrituras no mencionan específicamente la identidad de su supuesto gemelo, Tomás expresó dudas sobre la resurrección de Jesús tras su muerte, afirmando que solo creería si tocaba las heridas de Cristo. Este escepticismo le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. Sin embargo, el encuentro subsiguiente de Tomás con Jesús, donde fue invitado a tocar sus heridas, culminó en su confesión de fe, proclamando «Mi Señor y mi Dios». Esta transformación destaca no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar dudas para encontrar una fe profunda. La información sobre la vida posterior de Tomás es limitada, pero las tradiciones cristianas sugieren que participó en misiones en la India, donde habría sido martirizado por lanzas en Chennai tras una exitosa misión evangelizadora. Judas Iscariote, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición a lo largo de los siglos, es una figura prominente en los evangelios, como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Originario de la ciudad de Queriot, se sabe poco de Judas antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su elección como uno de los 12 apóstoles indica que inicialmente compartía el llamado y propósito comunes al resto de los seguidores de Cristo. Sin embargo, el momento trágico que definió su historia ocurrió durante la última cena, cuando, influenciado por Satanás, traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, identificándolo ante los líderes religiosos con un beso. Las motivaciones detrás de la traición de Judas son complejas y especulativas, variando desde posibles desilusiones y expectativas no cumplidas a motivos financieros o influencias malignas. Después de la traición, la vida de Judas Iscariote entró en una espiral de tragedia. Enfrentado con las consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero, incapaz de soportar la culpa y el remordimiento, terminó ahorcándose. La tradición cristiana a menudo destaca el destino trágico de Judas como un recordatorio de la gravedad de la traición, pero también ilumina la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte por ahorcamiento ocurrió en un lugar conocido como Campo de Sangre o Campo del Alfarero. Esta área, adquirida con las 30 monedas de plata que Judas devolvió, se ubicaba cerca del valle de Hinnom, en Jerusalén. Originalmente era un terreno baldío destinado al entierro de extranjeros y criminales. Los líderes religiosos compraron este terreno con el propósito específico de enterrar a extranjeros que morían en la ciudad. Nombrado Campo de Sangre, el nombre remite a la sangre de Jesús, derramada en parte debido a la traición de Judas. Además del simbolismo relacionado con la traición,
el campo también se convirtió en un ícono de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote se relata en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Mateo y en los Hechos de los Apóstoles. Las narrativas difieren ligeramente en detalles, pero convergen en el mismo desenlace trágico. Según el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 3 a 5, Judas, después de traicionar a Jesús, intentó devolver las monedas de plata a los líderes religiosos, pero ellos rechazaron. Consumido por el remordimiento, lanzó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, ofrecen una versión ligeramente diferente, describiendo que Judas, después de arrepentirse, sufrió una caída que resultó en su cuerpo rompiéndose y sus entrañas derramándose. Estas narrativas, a pesar de las pequeñas diferencias, apuntan al mismo final trágico, marcado por un profundo remordimiento y desesperación. La historia de Judas se convierte en un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición y del peso del arrepentimiento cuando no va acompañado de esperanza y perdón.